me pegó? No, él nunca me ha pegado a mí. Él me ama y solo fue una pequeña discusión. Él nunca me ha puesto la mano encima y yo lo provoqué. No volverá a suceder. Él me prometió que nunca volverá a pasar. Violencia de género. ¿Qué es? Para hablar de violencia de género, primero debemos definir el concepto, que a su vez tiene dos partes, violencia y género. Violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente, a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico, y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar a este último como el más difícil de borrar. Género. Para la biología, género equivale a sexo, masculino, femenino. Pero para la sociología, el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género, este se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, según definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde la perspectiva de los estudios de género, las relaciones sociales entre varones y mujeres son desiguales a favor de los hombres, así que cuando se habla de violencia de género, no se habla de violencia desde mujeres hacia hombres, ni entre mujeres, aunque esas violencias existan. Violencia de género es violencia desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. En los últimos 20 años en México han ocurrido transiciones increíbles, pero una de las más desagradables ha sido los feminicidios. Según las cifras de la ONU, han aumentado del 2000 a 2015 26.676 asesinatos de mujeres, promediando aproximadamente 5.1 por día. Es lamentable que las cifras del INEGI solamente digan que se han duplicado de 1.346 a 2.675. No entendemos por qué la situación cultural de México ha acrecentado la violencia hacia la mujer, los feminicidios. Según estudios de la ONU y estudios del INEGI, se han promulgado que muchos de estos asesinatos se provocaron primero en el seno familiar del 2000 al 2010, posteriormente del 2011 al 2012, todos estos asesinatos ocurrieron en la calle. ¿Qué es el nivel cultural de esto? México al principio era un país machista y este grado de violencia ha llegado a introducir dentro de nuestras mentes como personas, como mexicanos, la violencia, el insultar, el degenerar. En el 2006 al 2013 han ocurrido transiciones en México. Una de las principales ha sido la violentación de las mujeres. Durante este periodo de tiempo, los asesinatos y los maltratos que han ocurrido siempre habían sido en el seno familiar, pero ocurre un fenómeno importante. Desde el 2013 al 2016 han ocurrido los asesinatos afuera, en la calle, quitándose de todo estigma social de asesinar a una persona del mismo género o incluso del contrario. Muchos de los datos curiosos de los hombres de México hacia la violencia contra las mujeres ha sido que del 2006 al 2013 ha ocurrido un fenómeno. Todos los asesinatos y toda la violencia familiar había ocurrido dentro del hogar. Pero ocurre que después del 2013 hasta el 2016, la mayoría de estos asesinatos han ocurrido en la calle. Sin importar la violencia, sin importar el dolor y sin importar las leyes, estos actos han ocurrido. Del 2010 al 2013 han sido las cifras más altas de asesinatos contra las mujeres. En cada año se han aumentado aproximadamente 1000 feminicidios, trascendiendo los años. ¿Pero qué es esto? ¿Quiénes son aquellos que dañan a las mujeres? ¿Quiénes son las principales víctimas? ¿Quiénes son los principales victimarios? Pues bueno, la mayoría de las mujeres que son amedrentadas, insultadas, golpeadas y asesinadas son por las parejas, por sus parejas sentimentales o por sus exparejas. ¿Qué quiere decir esto?
existe una fenomenología de México, de que todos los hombres y todas las mujeres, cuando terminan un conflicto emocional, el hombre se le hace fácil violentar. Bueno, nosotros sabemos que el tema de violencia de género es un tema muy común, pero que en la actualidad se le da muy poca importancia porque pues vemos que aún se ha incrementado el nivel de violencia contra las mujeres. Tú, Iván, ¿qué piensas sobre el maltrato y la violencia de género, en especial a las mujeres? Bueno, para empezar, estoy totalmente en contra y en desacuerdo. Me parece que no es es algo que no debería existir, ¿no? Que es una violencia hacia un grupo de género, que son las mujeres. Y bueno, pues no, o sea, no tendría por qué existir. Y estoy en contra. Y como tú dices, es un tema que ha ido en aumento. O sea, hay como que hay un problema ya social que existe, en donde ya hasta se nos hace común leer las noticias de que el novio le pegó a la novia, la mataron, cosas de esas, ¿no? Y por diferentes causas, ¿no? Porque está embarazada, porque lo respondió, entonces yo creo que también tiene que ver como que con el machismo, ¿no? Como que ese aspecto todavía no lo superamos y todavía hay gente que es muy muy machista y que no acepta que una mujer pueda desarrollarse en cualquier ámbito más que él o igual que él.